Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más. Esta vez ya no es en cuarentena, es todavía en casa, porque como sabéis no hemos podido reprender la actividad física y hoy tenemos con nosotros a una persona del otro lado del Atlántico, Fernando Claro. Muchísimas gracias por estar en el Juan de Mariana. Bueno, hola Irune, muchas gracias a ti y a ustedes por invitarme, un honor poder conversar con la madre patria, que ya ni se puede decir eso. Sí, eso es verdad. Bueno, Fernando, para los que no te conocen todavía, me gustaría pedirte que te presentases. Bueno, yo estoy a cargo de las publicaciones y la investigación en un centro de estudios liberal que se llama Fundación para el Progreso. Yo estudié economía acá en Chile, hice un máster en economía acá en Chile y después estudié economía política en Londres, en King's College. Entonces hice una especie de transición hacia la economía más humanista, digámoslo así. Dentro de la economía mainstream me fui moviendo hacia la ciencia política, la economía política, que vendría siendo una corriente medianamente nueva. No nueva, sino que rescatando los clásicos. Eso para que entiendan un poco cómo pienso nomás, no sé qué más puedo decir. Oh, yo creo que es estupendo, muchísimas gracias. Bueno, como te puedes imaginar, venimos a hablar aquí de Chile, que es un país al que a nuestros miembros les interesa muchísimo. Y la primera cuestión que te quería plantear es que, bueno, hace un año estalló en Chile una serie de protestas contra el gobierno de Piñera. ¿Por qué crees que se produjeron esas protestas? Y sobre todo, si nos puedes contar cómo reaccionó el gobierno ante esas protestas. Mm. Bueno, el por qué se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, especialmente ahora que recién el fin de semana pasado se cumplió un año justo, el 18 de octubre. Es bien difícil entender qué pasó, qué ha pasado, pero uno puede imaginarse dos grupos de causa. Una es global, creo yo. Yo creo que esto ha pasado en todo el mundo. Eh, de hecho, el 2011 fue cuando la revista Time catalogó como personaje del año al manifestante. Entonces, eso se explica en parte por la aparición de las redes sociales, creo. Yo creo que las redes sociales generaron un nuevo mundo y que estamos nosotros viviéndolo. Entonces, eso por un lado se conecta con las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones han sido educadas de una manera completamente diferente a lo cual fueron educadas todas las otras, porque al menos yo me considero de las nuevas generaciones. Yo tengo 36 años, entonces yo vendría siendo los viejos de las nuevas generaciones. El libro que explica muy bien esto es un libro que publicó Jonathan Haidt, el psicólogo social de Estados Unidos, que de hecho lo tradujimos acá en Chile y lo tradujimos como Malcriando a los jóvenes estadounidenses, The Coddling of American Mind. Entiendo que en España se publicó con otro nombre, como Transformando la mente moderna, algo así. Algo así, sí, creo ¿Ya? que sí. Es un libro en Estados Unidos fue muy famoso, se publicó en 2015 y ahí explica él que estas nuevas generaciones fueron criadas medianamente en la abundancia, todo esto en Occidente, aunque él se enfoca más en Estados Unidos, en la abundancia, y se revirtió la idea de que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, lo que no te, lo que no te mata te hace más débil para esta nueva generación. Entonces fueron sobreprotegidas. No se les enfrentó a la adversidad, no se les enfrentó a dificultades normales que puede tener todo niño y eso le hace bien. Desde los virus, desde las bacterias, con ese ejemplo literal, biológico, químico, hasta el socializar, frustrarse con los amigos, con la vida social, ya, cosas de ese estilo. Lo otro en lo que se enfoca es que además debido a esto, se les incentivó mucho el abrazar los sentimientos sin
pensar, sin racionalizar. Entonces se, se, se- se hizo más importante y se les fomentó dejarse llevar por lo que primero sentían, ¿ya? Esto no quiere decir que el sentimiento esté mal, que la emoción esté mal, eso no tiene nada que ver con eso. Significa nada más que se revirtió o se eliminó la racionalidad del debate. Y como tercera consecuencia, que está todo relacionado, es que el mundo está entonces dividido entre bueno y malo, ¿ya? Entonces, todo esto generó una nueva generación eh, que, así poniéndola en un término medianamente fuerte, es malcriada, ¿ya? Malcriada. Eh, Estas nuevas generaciones, entonces, empezaron a ver el mundo entre bueno y malo, y, y ante ver dificultades, pensar que había gente mala haciéndolo, y que el mundo estaba extremadamente mal, ¿ya? Eso mezclado entonces con las redes sociales, todo esto se va multiplicando, ¿ya? Em, bueno, y eso se mezcla con otro factor global, que yo creo que es una nueva ideología, que está alimentada por estas cosas, que está fomentada por los intelectuales como Laclau y su señora, Chantal Mouffe, que argentino, el argentino que ya murió, ella sigue viva, belga, muy influyente en la Universidad Europea y también en Chile. Y como ustedes saben mucho mejor que yo, influyente también en lo que ocurrió con Podemos. Y, y Podemos nació, digamos, en el 2011 con estos movimientos sociales. Todo eso se enmarca dentro de una cuestión global, entonces es muy, uno no puede hablar de Chile sin tener ese paraguas, ¿ya? Y todo esto se fue retroalimentando, ¿cierto? Y ustedes vieron Podemos allá en Chile, y nosotros en Chile, perdón, allá en España, el 2011, esto apareció con las movilizaciones estudiantiles, eh, universitarias. Ahí partió. Y de ahí empezó a generarse todo este movimiento que renegaba de todo lo que estaba ocurriendo en Chile, de todo lo bueno que ocurría en Chile. Porque aquí tampoco hay que olvidar de que Chile era el país más pobre de Sudamérica. En 1970 era el país con los peores índices de educación, de salud, de la, el índice que tú observes, me preguntes, yo te puedo decir que Chile estaba entre los últimos. Y esto era una cuestión histórica. Y sin embargo ocurrió el milagro chileno, que aunque a todos les moleste, es realidad, ¿ya? Eh, Tuvimos acceso a la educación, 100% de educación escolar, lo universitario llegando a todas las nuevas generaciones entrando a la universidad, la universidad chilena posicionada como las mejores de Sudamérica, eh, y una institucionalidad fuerte, un Estado de Derecho real, que permitió además crecimiento económico, mayores librerías, mejores cines, o sea, aquí todo era mejor, ¿ya? Sin embargo, todavía faltaba mucho para avanzar, seguíamos siendo un país subdesarrollado, ¿ya? Y eso no hay que negarlo, y decir que eso es falso es una locura, ¿ya? Ahora, ¿qué empezó a ocurrir? Bueno, el sistema político chileno vino de una dictadura. Nosotros tuvimos una dictadura del 73 al 90, ¿ya? El sistema político que dejó la dictadura, cuando se pasamos a la democracia, era un sistema que se llama binominal, que todavía tenía mucho enclave autoritario, y la centroizquierda tuvo que llevar esa transición, porque ellos salieron elegidos en la democracia y de ahí empezaron a avanzar, desde el 90 hacia adelante. Y para lidiar con el dictador, que todavía seguía como comandante en jefe, hubo que negociar, ¿ya? Y todo eso costó tiempo y además dejaba todavía en clave autoritario durante los 90. Todo eso empezó a generar, o sea, no empezó a generar, sino que el sistema binominal generó una negociación que ya avanzaba los 2000, prácticamente con todo lo enclave ya afuera, pero con el sistema institucional liberal de, de una socialdemocracia desarrollada estaban, generó cierta comodidad en los políticos, ¿ya? Y esa comodidad implicó que las ideas y, la,
y las reales posiciones no se confrontaran en el público, ¿ya? Y empezó a hacer una conexión absoluta entre la élite, que se empezaron a quedar dormidas porque tenían prácticamente asegurados los cupos y cosas así, empezaron a desconectarse con lo que realmente pasaba entre los chilenos. ¿Y qué pasaba? Bueno, todavía había pobreza. Chile tenía un 60% de pobres el año 85 y hoy tiene 8% de pobres. O sea, ya, pero ese 8% es mucha gente todavía, ¿ya? Y es gente todavía que también vive mal. Yo creo que uno de los grandes problemas o errores de política pública que hubo en Chile fue la vivienda, ¿ya? La vivienda se dejó al mercado, casi completamente. Se planificó muy poco. Yo creo que esto fue una herencia de un miedo absoluto a la palabra planificación, y creo yo que la ciudad es un ámbito que fue muy difícil inocular intelectualmente como algo necesario de ser planificado, muy planificado, ¿ya? Y esto generó mucha pobreza y hacinación en muchos barrios. Todo esto con un problema de drogas importante, ¿ya? Yo creo que la guerra a la droga acá en Chile es incomparable con lo que pasa en Colombia, lo que pasaba en Colombia y sigue pasando, pero en menor grado, o México, eh, porque Chile es un país de paso, que las drogas estuvieron eliminadas durante mucho tiempo en cuanto a como lugar importante, pero eso en los barrios empezó a generar pobreza y, y debido al hacinamiento, círculos viciosos de mala educación, pobreza, de, deserción educacional, y ahí estaba entonces el gran problema eh, de pobreza urbana y indigencia, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que este estallido social ocurrió principalmente en Santiago, o sea, ocurre principalmente debido a la explosión que ocurre en Santiago. Esto es una cuestión muy urbana lo que ocurre acá, ¿ya? Y Santiago, para que sepan allá en España, desgraciadamente es Chile. Chile es un país muy centralizado. No tenemos las diferentes ciudades como tiene usted, o como incluso Colombia es más descentralizado. Chile, Santiago, hay 7 millones de habitantes, la mitad de Chile está en esta urbe, que es una metrópoli gigante, ¿ya? Entonces, todo esto son cosas más de Chile, ¿ya? Y entonces aparecen, empieza a ocurrir el descontento social debido a estas cosas globales, digamos, las nuevas generaciones, las redes sociales y unas élites que efectivamente empezaron digamos, empezaron a verse vistas, quizá incluso por la buena institucionalidad que cada vez Chile tenía, empezaron a ser descubiertas en malas prácticas, ¿ya? En estafas, corrupciones, empresarios. Incluso si vamos, la NFP, que es nuestra asociación de fútbol, fue descubierta en escándalos terroríficos de corrupción, igual que la FIFA, digamos. La Iglesia, hay que decir, ustedes lo saben igual que nosotros. Y todo esto, mezclado con las redes sociales, se empezó a generar un malestar constante en contra de los políticos y las élites, ¿ya? Todo esto empezó a alimentar un ambiente que además termina con un abandono absoluto, creo yo, de la defensa de las ideas de parte de los que creen en la libertad y incluso la derecha chilena. Yo no milito en ningún partido, nunca he militado, pero la derecha está siempre relacionada más con la idea de libertad. Y ese abandono de la idea se conecta con la centroizquierda, que fue la que lideró esta transición, y que de un día para otro, debido a este vacío intelectual, debido a lo que había ocurrido, y debido a un constante bloqueo de las nuevas generaciones, porque esto es increíble, en los 90, en el medio de los 90 se hablaba mucho de que los jóvenes eran basura,
los jóvenes no están ni ahí, los jóvenes son desplicentes, se rechazaba la juventud, ¿ya? Hoy día es todo lo contrario, lo que por eso lo digo. Entonces, los políticos dormidos, las ideas abandonadas porque no se confrontaban ideas, la derecha, el empresario, completamente dedicado a trabajar, a ganar plata, muchas veces a defender sus intereses en colusión con la política, pensando que esto de la idea no tiene sentido. ¿Qué hacen los...? A mí, yo tengo todavía amigos que me dicen, oye, ¿tú qué haces? Así como si no hicieran nada. Porque todavía no entienden que las ideas son importantes inocularlas en la sociedad y en las nuevas generaciones. Todo esto se vio, se empezó entonces, que la centroizquierda, digo, empieza a renegar de todo lo que habían hecho. Se reniega absolutamente de todos los logros en los cuales Chile, ellos habían sido los líderes, la centroizquierda, empiezan a renegar de todos sus logros. Empieza a dar vergüenza, completamente hipnotizado por las nuevas generaciones, que están entrando con un fuerte impulso desde el 2011 por el movimiento estudiantil, reclamando por demandas completamente justas, o muchas de ellas, digo yo, no la educación gratuita para todos, que yo creía que esa fue su bandera de lucha, creo yo que fue creo que es una mala política, la educación gratuita para las universidades, y todo esto empezó a generar el ambiente, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Entonces, había pobreza todavía, hay descontento social, hay malestar, eh, los políticos dormidos en sus laureles, bloqueando a las nuevas generaciones, y la idea completamente abandonada en el discurso público. Todo esto mezclado con las cosas que en el mundo estaban ocurriendo, redes sociales y juventud eh, entrando al nuevo, digamos, ambiente político e intelectual del mundo. Y acá empieza, y acá esto se conecta con una cuestión muy sutil, esto no sé si será o no así, pero el Transantiago es el sistema de transporte que en Chile se instauró el año 2007, 2007-2006. Ya, en Chile, o sea, digamos Santiago, imagínate en mi cabeza cómo está que digo Chile, la tontera. En Santiago, el sistema de transporte era libre, digamos. Estaba regulado, pero habían recorridos por todos lados, era caótico. Eh, Como ustedes se imaginen así, Sudamérica, era casi así, no tan así, era un poco más unificado, estaban todas las micros del mismo color, había metro, pero era peligroso, bueno, había que mejorarlo. La cosa es que lo mejoraron de un segundo a otro con una planificación central radical. Es un ejemplo de estudio mundial esta cuestión. Y como todas las planificaciones centrales radicales, colapsó. El día que se instauró, las micros no salieron, 2 millones de personas quedaron en sus casas porque no había movilización, y fue una humillación absoluta a todos los santiaguinos, especialmente a los más necesitados, que son los que tenían que viajar durante 1 hora, incluso a veces 2 horas, a su lugar de trabajo. Eso fue un símbolo muy fuerte para la ciudad y para todos los chilenos que nos movíamos día a día al lugar de trabajo. Yo estaba todavía estudiando. Y esto mejoró mucho, ya después de 10, 13 años mejoraba mucho, con costo monetario y emocionales fuertísimos. De repente, hace un par de años, empezaron a ser atacados por movimientos terroristas. Así literalmente, no estoy exagerando, acá hay condenados. Las personas que estaban relacionadas con el metro de Santiago. El metro está bien, ¿ustedes lo entienden, metro? Ujú. Metro, el subte, no sé cómo, no, Sí, 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 en metro, Argentina. metro. Ya. Empezaron a ser atacados por movimientos terroristas chicos, nada importante, y nunca comparado con la ETA ni nada, pero pusieron bombas, muchas veces, ¿ya? Eh, Incluso hay un caso bombas famoso acá en Chile, que si ustedes lo googlean lo van a encontrar, en que la fiscalía fue incapaz, el persecutor fue incapaz de probar quiénes eran, se escaparon de Chile y fueron pillados en España.
y lo extraditaron, creo. Pero bueno, eso fue como el 2015, 2014. El 2016 y 2017 empezaron a ponerle bomba incluso al presidente de Metro. Casi muere el presidente de Metro, el presidente de la empresa, porque esto es una empresa estatal, eh, por la bomba que le pusieron. Y se lo adjudicaban unos movimientos y todo. Esto es todo, acá no hay especulación. ¿Ya? Entonces, ocurrió esto. Y de repente ocurre que el gobierno de Sebastián Piñera tiene que subir el precio del metro en un porcentaje. Y esto genera una protesta cada vez más fuerte de parte de los estudiantes. De parte de los Perdona que estudiantes. te interrumpa, lo único que es que nos estamos yendo de tiempo totalmente y todavía te tengo que hacer alguna pregunta más. Chuta, dale, dale, es que no sé. Entonces ahí explota protestas estudiantiles que terminan, explotan, y empiezan o sea, que esto estaba conectado con unas protestas estudiantiles no menores que estaban radicalizándose cada vez más, y esto termina con un estallido, con violencia, cada vez menor, pero el día de hoy, desde el día 1, los políticos de la centroizquierda la apoyaron sin matices, ¿ya? Y luego, esto se puso cada vez más violento, y los políticos de la centroizquierda silenciaron su rechazo y apoyaron implícitamente este movimiento, que, simbolizado con un presidente Piñera, que es el símbolo del empresario millonario, que ha aprovechado el sistema, esto generó una ola y una espiral que nos tiene hasta el día de hoy en colapso total. Perdón, me alargué, pero era mi interpretación. No, no, faltaría más. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que mencionas y evidentemente es muy importante para entender lo que te voy a preguntar a continuación, ¿no? Digamos, parte de la reacción del gobierno, si no tengo mal entendido, ha sido la de, digamos, proponer una especie de nuevo proceso constituyente, ¿no? Y para ello, este mismo domingo tiene lugar un plebiscito, ¿no? Una especie de referéndum en el que se va Sí, a determinar si la ciudadanía quiere o no iniciar ese proceso constituyente para generar una nueva constitución. Me gustaría que nos sí. contases qué crees que llevó a Piñera a tomar esa decisión y si crees que es una buena idea o, sin embargo, si eso puede llegar a erosionar, ¿no? la estructura de derechos y libertades que se ha ido forjando a lo largo de los años en el país. Mm. Bueno, ¿por qué Piñera llegó a eso? Bueno, el espiral de violencia durante el primer mes después del estallido, hace un año, fue muy fuerte, algo nunca antes visto en Chile, al menos para mi generación. Nosotros no conocíamos ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros vivíamos en un oasis, como dijo el presidente, de hecho, justo antes del estallido, y se vio forzado nomás. Los políticos no sabían qué hacer y hubo que encauzar políticamente esto, y, y lo que más pedían era la Constitución, porque la Constitución es muy simbólica, como ustedes pueden saber, y esta Constitución fue hecha por el dictador Pinochet en el año 80. Sin embargo, ha sido reformada 140 veces, y el año 2005, firmada y reformada en 50 grandes acuerdos por el presidente socialista Ricardo Lagos, incluso tiene su firma, ¿ya? Entonces, el origen ahí fue un poco eh, eh, cambiado, no tiene tal pecado de origen, pero igual sigue siendo simbólicamente, y además sirve para quienes odian el sistema, igual sirve como un argumento para seguir eh, pidiéndola, votarla. Ahora, si esto va a ser bueno o malo, yo la verdad no tengo idea. Yo no tengo clara, yo me propuse no decir que voy a votar, porque esto está tan polarizado que te encasillan en lugares muy desagradables, eh, cuando creo yo que los dos tienen razones eh, racionales para votar uno u otro.
creo que pragmáticamente es mucho mejor votar rechazo. En el fondo, no ir por por un proceso constituyente, porque esta constitución es efectivamente una buena constitución, creo yo, hay que reformarla, tiene todavía enclaves conservadores, pero es una constitución que ha demostrado funcionar bien, eh, y que permite diferentes gobiernos, de socialistas, de derecha, eh, y tú interrúmpeme, Irene, porque yo voy a ir hablando Nada, y... nada, no te eh, preocupes. Me parece muy interesante lo que nos estás contando. ya. No me gusta interrumpir, no me gusta interrumpir. Ah, ya. Ya, pero entonces eso creo yo, y el proceso, bueno, y si uno vota por el proceso, yo creo que hay un riesgo alto en que salga una constitución peor. Eh, Sin embargo, hay un plebiscito de salida, que es obligatorio, votación obligatoria. Entonces, ahí hay otra oportunidad para ver qué ocurre y si es que se puede elegir una u otra constitución. Em, pero el proceso es simbólico y desgraciadamente, o para los que son más pragmáticos, los símbolos mueven también el mundo. Y entonces, por eso mucha gente va a votar a prueba, porque también es un error, porque lo que más mueve votar por el proceso constituyente es una nueva constitución más justa y todo, pero eso es falso, porque uno no sabe qué va a ocurrir ahí. Incluso puede ocurrir que desde mi lado salga una mejor constitución, más liberal, algo así, y yo no sé qué va a pasar ahí porque eso sería increíble, pero yo creo que es muy poco probable. Eh, pero yo creo que es un proceso muy riesgoso, especialmente como estamos hoy, donde la violencia está instaurada en Chile, las funas están muy presentes, los políticos y los intelectuales no se atreven a decir lo que piensan. Eh, No como yo, que ahora quiero decir, no digo ningún otro, esto le pasa a esta gente. Esto en cuestiones de principio, ¿ya? O sea, lo políticamente correcto está muy instaurado en el país, bueno, y en el mundo ya también, pero cuestiones muy sencillas incluso son cuestionadas, y la funa social está generando problemas, incluso a un senador socialista que iba a votar una reforma para hacer más progresivo una política pública que hubo con las pensiones, eh, recibió una funa tal, esto hace un mes, que tuvo que retirar la indicación que puso en el Congreso, por una política pública socialista. Lo que pasa es que los funadores, digamos, eran radicales de izquierda que no querían que se tocara lo que se estaba haciendo. Pero eso está, ¿ya? Y un proceso constituyente, en esos términos, no puede llegar bien a ningún lado, creo yo. ¿Y crees que hay alternativas? Es decir, un poco para calmar la situación, ¿no? Porque dices que, y efectivamente yo lo veía el otro día, que ha pasado un poco la parte fuerte del coronavirus y las protestas han vuelto, ¿no? Y ha vuelto la violencia en las calles. Entonces, ¿cómo hay que solucionar eso? Si el instrumento del proceso constituyente no es el instrumento más óptimo. ¿Tú crees que hay algún otro instrumento? Bueno, tenemos un problema también con las policías acá en Chile, pero, pero el instrumento del orden público debería ser la policía. Claro, ahora, el que gane el proceso constituyente, creo yo, que va a hacer que las protestas se calmen y los políticos de centro izquierda no van a estar preocupados de que cuando haya protesta, no van a estar preocupados de, de estar contra el gobierno, van a estar preocupados de hecho de que las protestas terminen para que el proceso sea legítimo. Entonces, esto es como asumir que hay ciertas personas antidemocráticas en nuestra política, pero así funciona, desgraciadamente. Porque si ganan la prueba, ya se logró el objetivo de quienes quieren votar la Constitución, entonces van a estar preocupados o de que no haya violencia o de no delegitimar cuando se vaya a frenar la violencia. Porque eso es un problema que está ocurriendo acá. Hay violencia, llegan las fuerzas policiales y
deslegitiman el freno de la violencia, ¿ya? Sumado a que nuestras fuerzas policiales llevan años de mala preparación. Entonces, llega un carabinero, un policía, y se les pasa la mano con un manifestante y todo el foco está ahí. ¿Y qué ocurre? Se deslegitima entonces el uso de la fuerza cuando hay que usarlo, cuando hay violencia. Y esto entra en un círculo vicioso que nos tiene bastante sumido en una incertidumbre política institucional. No, Perdón. Ahora, no, te iba a ahí decir que sí. muchísimas gracias y que, bueno, a ver qué pasa este domingo. Este vídeo lo vamos a publicar antes del domingo, un poco para que la gente Ah, ya. que nos siga tenga una idea de por dónde va la cosa y estaremos desde España expectantes a ver qué pasa. Y muchísima suerte. Y también muchísimas gracias por contarnos tu visión sobre esta situación. Bueno, gracias. No sé si me entendieron o hablé mucho, pero bueno, gracias por la invitación y ojalá hayan entendido algo y veremos el domingo. Yo creo que es lo más importante que vive Chile en los últimos 30 años, 30 años. Sí. Así es, así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.